Now, the first thing we need to do is understand the definition of evolution. Lo primero que tenemos que hacer es comprender la definición de evolución. Now, I'm going to ask my translator to read this statement for you. Les vamos a leer la declaración. El darwinismo rechaza todos los fenómenos y causas sobrenaturales. La teoría de la evolución por selección natural explica la adaptación y la diversidad del mundo únicamente desde un punto de vista material y no requiere a Dios como creador y diseñador. Cada aspecto del maravilloso diseño tan admirado por los teólogos naturales podría explicarse por la selección natural. Notice that the very theory is defined with respect to what it rejects. Nótese que la misma teoría se define respecto a lo que está rechazando. So this biologist is saying, we define our theory by rejecting God. Así que este biólogo dice, definimos nuestra teoría rechazando a Dios. That means in school, when you learn this theory, you learn about its rejection of God. Así que en la escuela, cuando aprendemos esta teoría, lo aprendemos sabiendo que se está rechazando a Dios. That is unlike any other theory in science. Totalmente diferente a cualquier otra teoría en la ciencia. That the theory is defined by its theological content. Que la teoría se define por su contenido teológico. In his talk, Dr. Clausen discussed the problem of evil. En su charla, el Dr. Clausen pudo discutir el problema del mal. The problem of evil was central to the definition of evolution. El problema del mal fue central para la definición de la evolución. And it goes back long before Darwin. Y trasciende mucho más allá de Darwin. In fact, we can find it in ancient Greek and Roman philosophy. Podemos verlo en la filosofía griega y romana antigua. In Lucretius, for instance, he says, I can tell you how I know the world was not made by God. Lucrecio, por ejemplo, dice, yo les puedo contar cómo es que el mundo no fue creado por Dios. He says there's too much wrong with this world. Hay demasiadas cosas malas en este mundo. If you notice the date of this, it is 55 years before the birth of Christ. Y si notamos la fecha, son 55 años antes de Cristo. So already in ancient Greek philosophy, they were struggling with the problem of evil. Así que ya en la filosofía griega antigua luchaban con el problema del mal. And here is how the argument works. Así funciona el argumento. We begin with a picture of God. Iniciamos con una imagen de Dios. We imagine God to be all good and all powerful. Imaginamos a un Dios totalmente bueno y todopoderoso. Then we say, if that being created the world, Y luego decimos, si ese ser creó el mundo, then the world should be perfect. entonces el mundo debiera ser perfecta. But the world is Perfecto. not perfect. Pero el mundo no lo es. Therefore, that being does not exist. Por lo tanto, ese ser no existe. Now that is how an atheist would make the argument. Así es como elaboraría su argumento un ateo. Darwin himself, however, was much more clever. Sin embargo, Darwin en sí era mucho más inteligente que esto. As he was writing his book, The Origin of Species, he was reading the philosopher David Hume. Mientras escribía su libro, El origen de las especies, leía al autor David Hume. And David Hume himself was reading the ancient Greek skeptics and atheists. Y David Hume también leía a los escépticos y a los griegos antiguos. So you can see that evolution as a theory goes all the way back to Greek philosophy. Así que podemos ver que la evolución y su filosofía se trasciende hasta la filosofía griega. But Darwin did not argue for atheism. Pero Darwin no armó un argumento en favor del ateísmo. Remember, I just showed you this is the atheist argument. Aquí les acabo de mostrar, este es el argumento ateo. The world is not what we expect, therefore God does not exist. El mundo no es lo que esperamos, por lo tanto, Dios no existe. Darwin was much more clever. Darwin era mucho más listo. He begins with the same idea about God. Inicia con la misma idea de Dios. And he says, yes, the world is imperfect. Sí, dice, el mundo es imperfecto.
That must mean we don't understand how God made the world. Eso podría significar, seguramente significa que no comprendemos cómo es que Dios creó al mundo. So he says to the reader, you can still believe in God if you want, Así que le dice al lector, puedes continuar creyendo en Dios si así lo deseas, but you have to change the way you think about how God made the world. pero debes cambiar tu forma de cómo es que piensas en que Dios creó al mundo. God didn't make you directly. Dios no te creó en forma directa. Rather, God made you via natural laws. Dios te creó a ti por medio de las leyes naturales. And one of Darwin's reasons for saying this was the problem of evil. Una de las razones que lo dijo Darwin era el problema del mal. Here's another way, a cartoon, to think about it. Y aquí vemos una caricatura y lo podemos pensar en esto. We see God is putting the small calorie sign in the carrot, Vemos que Dios coloca el cartel de pocas calorías ahí en la zanahoria and 1,250 calories in the beautiful baked eclair. y 1250 calorías ahí en ese pastelón sabroso que a todos se nos antoja. Now, I need to lose weight. Tenemos que perder peso, bajar peso. And Chicago, where I live, has many really good bakeries. En Chicago, donde vivo, ay, como hay panaderías sabrosas. And there are many mornings when I wish the signs were reversed. Y muchas mañanas tendría el deseo que lo cambiaran los símbolos ahí, las calorías. But you can see the point here. Pero podemos ver lo que está señalando aquí. We have a picture of God in our mind. Tenemos una imagen mental de nuestro Dios. And we look at the natural world and we say, why is it like that? Y miramos el mundo natural y nos cuestionamos, ¿por qué es como es? Now, evolutionary biologists themselves do this all the time. Los biólogos y evolucionistas lo hacen acá todo el tiempo. This is a famous geneticist named Dobzhansky. Este es un geneticista famoso que se apellida Dobzhansky. He was a follower of the Russian Orthodox Church. Estuvo afiliado a la Iglesia Ortodoxa rusa. So he was a theist. Así que él era teísta. And in one of his most famous papers, he said, why did God make the world the way he did? Y en uno de sus ensayos más famosos cuestionó, ¿por qué creó Dios al mundo como lo hizo? Did he make certain flies just to live in California oil fields where we find them? ¿Será que creó algunas moscas en forma especial para poder vivir en los campos petroleros de California donde están? Or some other flies that live just on certain crabs in islands in the Caribbean? ¿O algunas otras moscas que viven solamente en algunos cangrejos en las islas del Caribe? Is the creator playing practical jokes? ¿Será que el creador está jugando bromas a la raza humana? Excuse me. What's interesting about this paper is it's very widely quoted in the evolutionary literature. Y lo interesante de este documento es que se le cita una y otra vez en la literatura evolucionista. But very few people actually read the paper. Pero son pocos los que realmente lo han estudiado y lo leen completamente. They know it only by its title. Solamente conocen su título. When you read the paper, you realize it's a theological argument for evolution. Al leer el artículo uno ve que es un argumento teológico en favor de la evolución. And one of my colleagues wrote an analysis of this that he published in a very good journal. Un colega mío hizo un análisis de este documento y lo publicó en uno de las revistas científicas. And he said to the biological community, why do you tell people you don't use theology when you do it all the time? Luego le dice a la comunidad científica, ¿por qué dicen ustedes no utilizar la teología cuando lo hacen todos los días? And you can find many examples of this even in places where you would never expect to find it. Uno encuentra muchos ejemplos de estos aún en lugares donde uno no esperaría encontrarlos. So this is a paper by a European botanist. Así que este es un documento por un botánico europeo.
And he's talking in the title about photosynthesis in plants. En el título está hablando acerca de la fotosíntesis y las plantas. But when you read the paper, he says, I know that these plants evolved because they're not perfect the way God would have made them. Pero al leer el documento dice, yo sé que estas plantas han evolucionado porque no son perfectas como Dios los habría hecho. Here's another example. Tenemos otro ejemplo. This theoretician was one of the most famous evolutionary biologists of the 20th century. Este teórico es uno de los científicos evolucionistas más famosos del siglo XX. And this is a technical journal, or excuse me, a technical book that he published that I used as a graduate student. Publicó un libro técnico que yo utilicé como estudiante graduado. In the library, you would never expect to find any theology in this book. En la biblioteca uno jamás esperaría ver algo de teología en este libro. But what he says is, I can prove to you that you evolved Pero él dice, puedo comprobarles que ustedes han evolucionado. because your eye, the eye that all of us have right now, is badly designed. Porque su ojo, el ojo que cada uno de nosotros tenemos aquí, fue diseñado en forma imperfecta. Now I should tell you something here before we go on about the biology of these arguments. Quiero contarles un poquito antes de proseguir acerca de la biología de estos argumentos. I have studied these arguments as a biologist for 30 years. Durante 30 años he estudiado estos argumentos como biólogo. And in every case, the biology, the science is very poor. Y en cada uno de los casos, el aspecto científico es muy pobre. What happens is a biologist will look at something and say, I wouldn't have done it that way. Lo que sucede es que un biólogo dice, bueno, estoy viendo esto, bueno, yo no lo habría hecho así. But as I'll show you in a moment, it's very hard to make things better than God made them. Pero les voy a mostrar en un momento que es sumamente difícil hacer algo mejor de como lo hubiera hecho Dios, como lo hizo Dios. So I need to warn you that when George Williams says this eye is badly designed, that is actually not supported by scientific evidence. Así que debo advertirles, cuando este hombre dice que este ojo fue diseñado en forma equivocada, eso no lo sostiene el argumento científico. So here's another example he gives of a poor design in his opinion. Aquí tenemos otro ejemplo, en su opinión, lo que es un diseño pobre. And that is that we run the risk of choking. Y eso dice, bueno, nosotros corremos el riesgo de atragantarnos. If you put your finger right here on your throat and swallow, Si ustedes colocan el dedo aquí en la garganta y háganlo y tragan saliva, you can feel a lot of motion. uno siente muchos movimientos. That's because as you swallow, a little cap called the epiglottis is closing over the top of your airway. Eso se debe a que una pequeña tapita, la epiglotis, se cierra sobre el pasaje del aire. In humans, the air that we take in through our nose and mouth goes down our trachea into our lungs. En los humanos, el aire que inspiramos pasa por la tráquea hasta a los pulmones. And the food and the water and the other fluids that we swallow also go down, but the path for them, the esophagus, goes behind the trachea. Sin embargo, cuando ingerimos algún alimento, líquidos, también pasa por la garganta, pero no es por el esófago, es por la tráquea. And at one point, at one point, those two passages come together. Y en algún momento, y lo dije al revés, pasa por dónde? It goes down. Where does it go down? The esophagus. They have a merging lane. They come but together. It's esophagus, the food and water. The esophagus has the food and water, and the Okay. trachea Es has el the- esófago entonces, ¿ok? Yeah. Yo dije la tráquea, ya nos vamos a atragantar todos, ¿verdad? Entonces, es por el esófago que pasan los alimentos y el agua. And sometimes if you're eating and you take a bite of food that's too big and you're not being careful, that food can get trapped in your airway. Y hay ocasiones que cuando uno está comiendo y no tienes cuidado, los alimentos, si son muy grandes, se puede quedar atorado ahí donde está el aire. A few years ago, in the suburb of Chicago where I lived, a terrible thing happened. Hace unos años, ahí en el suburbio de Chicago, ahí donde vivo, sucedió una tragedia. A 12-year-old girl at a school fair was playing a game.
Una niña de 12 años en la feria de una escuela jugaba, participaba de un juego. And the game involved putting big pieces of candy in her mouth. El juego involucraba el colocar dulces bastante grandecitos en la boca. And you keep putting in these pieces of candy until your whole mouth is full. Y tenías que meterte uno y el otro hasta que se llenaba la boca. And she started to laugh and she breathed in air. Le dio risa e inspiró el aire. And the piece of candy landed right on top of her trachea, of her airway. Y un trozo de dulce quedó ahí atorado justo en la tráquea, donde pasa el aire. And by the time the emergency technicians arrived, she had died. Para el momento que llegó los técnicos médicos de emergencia, ya había muerto la criatura. So choking is a real problem. Así que atragantarse es un problema real. So George Williams looks at this and he says, why did God do it that way? Y George Williams lo mira y dice, hey, ¿y por qué le hizo así Dios? Well, we'll come back to that, but notice the argument includes theology. Al ratito regresamos a esto, pero notemos que el argumento incluye teología. I came to know this scientist at Harvard when I was a graduate student. Llegué a conocer este científico en Harvard cuando era estudiante graduado. And he said, how do I know evolution has occurred? Y él dice, ¿cómo sé yo que la evolución sucedió, ocurrió? Because things are imperfect. Porque las cosas son imperfectas. Like the giant panda. Por ejemplo, el oso panda. If you've ever seen a panda eat, it's holding the bamboo in its forelimb. Si vemos cómo come un panda, él agarra el bambú ahí en las patas, en las manos. Most of what pandas eat is bamboo. They sit and eat it all day. Y casi todo lo que comen es bambú. Se lo pueden comer todo el día. And they hold the bamboo in the little groove there between what looks like a thumb and their other digits. Y ahí pueden agarrar el bambú, ahí en esa rendija que está en lo que pareciera ser el pulgar y los demás dedos. Now, if you look at our hand, we have 5 fingers. Si vemos nuestra mano, tenemos 5 dedos. And they have 5 fingers across the top. Y ellos en la parte de arriba también los tienen. But they also have another structure that's built from a bone that in us is in our wrist. Y tienen otra estructura que está incrustado en un hueso que para nosotros sería la muñeca. So Gould looks at this and he says, that's not very good. Gould se lo queda viendo, eso no es ágil, no está bien. He calls it a funny solution. Él dice que es una solución chistosa. And then he says, a sensible God would never do that. Luego dice, un Dios con capacidad de razonar no lo haría. This is a very famous argument in evolution. Este es un argumento muy famoso en lo que es el mundo de la evolución. And here is how the argument works. Así funciona este argumento. You say, let's imagine we have a perfect designer. Dice, bueno, vamos a imaginarnos que tenemos un diseñador perfecto. And he would make things that are optimal, that are well designed. Él va a hacer cosas que son óptimas, bien diseñadas. But he wouldn't make bad design. Pero él no haría un diseño equivocado, malo. Now, Gould says, well, evolution can give you bad design. Gould dice, la evolución te puede dar un diseño malo. Because evolution is not perfect. Porque la evolución no es perfecta. But Gould also says evolution can give you sometimes perfect design. Sin embargo, él dice, la evolución hay ocasiones que te puede dar un diseño perfecto. So he says evolution explains more than design. Así, la evolución explica más que el diseño. Now, let's go back to this problem that I mentioned at the beginning. Regresemos al problema que se mencionó al inicio. This morning I talked about the rule of methodological naturalism. Esta mañana hablé acerca de la regla del naturalismo metodológico. That's a rule, you see it there on the bottom, that says science can only use natural things and processes. Dice, bueno, pues ahí lo que dice en la parte de abajo, las declaraciones de la ciencia deben invocar solo cosas y procesos naturales. So if that rule is true, the statement from Gould on the top is not science. Entonces, si esa declaración es verdad, entonces la declaración de Gould que está arriba no tiene razón. But if what Gould says is science, the rule on the bottom is false. Pero lo que Gould dice es que, de acuerdo a él, lo que está abajo está equivocado.
Currently, evolutionary biologists say design violates the rules of science. En la biología evolutiva dice que el diseño está violando las leyes de la evolución, de la creación. But what if theology never went away? What if it never left the science building? Pero, ¿qué sucedería si la teología nunca sale o nunca se desaparece de este concepto? When I was a graduate student, I went to visit him at Harvard. Cuando era estudiante graduado, lo fui a visitar en Harvard. My wife was a medical fellow at Harvard, and when she was interviewing there, I was driving her around the Boston-Cambridge area. Mi esposa era una becaria allí en Harvard y cuando ella fue para una entrevista, yo la llevé de aquí para allá mostrándole. And I had a day free in my schedule. En mi horario me tocó un día libre, So I made an appointment to go talk to Gould about his panda argument. así que hice una cita para ir a hablar con Gould acerca del argumento de los panda. And I said, Professor Gould, when I go to the natural history literature on the panda, nobody agrees with you. Yo le dije, mira, profesor Gould, cuando voy a ver la literatura acerca o sea, de los panda, nadie está de acuerdo contigo. And he said, Paul, just look at it. Dice Pablo, míralo, obsérvalo. It's clearly suboptimal. Claramente está por debajo del óptimo. Well, again, there's a danger in doing that. Y nuevamente existe un peligro hacer eso. When my wife was pregnant with our first child, she was big out like this. Cuando mi esposa estaba embarazada con nuestro primer hijo, pues era inmensa el vientre. And she had a wonderful Polish grandmother Y tenía una abuela polaca maravillosa, who believed in folk wisdom, folk knowledge. que ella creía en la sabiduría folclórica. And her grandmother put her hand on my wife's big tummy and she said, "Oh, it's going to be a boy. The baby's all in front." Y ella le puso la mano así sobre el vientre y le dice, va a ser un niño, el bebecito está todo al frente. And a few weeks later, our daughter Hannah was born. Y unas semanas después nació nuestra hija, Hannah. You can't just look at things. No puedes simplemente mirarlo. So, if you watch a clip on YouTube of a panda eating bamboo, it's really amazing. Si uno ve un pequeño video en YouTube de un panda que come su bambú, es maravilloso. Because they have a very sophisticated grip. Porque ellos tienen un agarre sumamente sofisticado. So Gould says, it's not very good. Así que Gould dice, pues no es bueno el diseño. He calls it a contraption. Él lo llama así como un aparato nada más, un dispositivo. But if you go and read in the scientific literature about pandas, the evidence points completely in the opposite direction. Sin embargo, si uno lee la literatura científica de los panda, la evidencia muestra totalmente lo contrario. So a panda can pick up a single piece of bread. Un panda puede tomar y agarrar un trozo de pan así solito. In fact, the only scientific team to ever study the structure in detail came to a conclusion completely opposite to that of Gould. Y el único equipo que estudió en forma científica lo que es el movimiento de la mano del panda, llegaron a la conclusión totalmente opuesta a la de Gould. A Japanese team looked at the way the thumb worked. Un equipo de japoneses vio cómo es que funciona el pulgar. And it turns out that when the panda is closing its digits, it gets this very precise pincer grip, which you can see in the scientific diagram here. Y lo que sucede es que cuando el panda empieza a doblar los dedos, él hace un movimiento sumamente precisión, y así como si fuera una pincita. So this Japanese team said pandas can handle things with great dexterity. Así que este equipo japonés dice los panda pueden utilizar las manos con mucha, muy diestramente. And Destreza. their research, they said, showed that it was a much more refined mechanism than anyone realized. Su investigación mostró que era un mecanismo mucho más refinado de lo que pensaban las personas. So I want to give you one last example. Les voy a dar un último ejemplo. Let's go back to our airway. Vamos a regresar al pasaje donde pasa el aire. Now, clearly, choking is a problem. Clínicamente, el atragantarse es un problema. Choking is real, but let's try to make this better.
El atragantar no es real, pero tratemos de hacer esto mejor. And I've given this exercise to many graduate students. Le he dado este ejercicio a muchos de mis estudiantes graduados. What's the obvious way to fix it? ¿Cuál es la forma obvia para arreglarlo? You get rid of the merging lane. Uno se deshace del lugar donde cruzan. You have one path for air, Tienes un pasaje de aire para el aire and you have one path for food and fluids and things that you eat. y otro para los alimentos líquidos y sólidos. Now, it looks like no more choking. Y pareciera que ya no se puede atragantar uno. But think about the problems. Pero piensa en los problemas. What happens now if you get a cold? Pero ¿qué sucede ahora si te da gripe? When I get a cold in Chicago, my nose gets all blocked up. Cuando en Chicago a mí me da gripe, se me tapa la nariz. But I still need oxygen. Pero necesito oxígeno. So I have a backup pathway. Así que tengo todo el pasaje atorado, o sea, inflamado. I breathe through my mouth. Respiro por la boca. Here, I have no backup pathway. Aquí no hay forma de respaldar el flujo de aire. Now when I get a cold, it could kill me. Ahora, si me da una gripe, si se me inflama todo el pasaje, me puede matar. What if I'm playing basketball, or I'm running a marathon, or I'm running to catch a bus? ¿Qué sucede si estoy jugando básquet o un maratón, corro un maratón, o me dejó el autobús y ahí voy detrás de él? And my oxygen requirements go up. Y los requerimientos de oxígeno aumentan. My body needs more oxygen. El cuerpo necesita más oxígeno. Again, I've lost my backup pathway. Nuevamente he perdido el pasaje de respaldo. All the oxygen I'm going to get is going to come through my nose. Todo el oxígeno que voy a recibir proviene de la nariz. Lastly, think about what I'm doing right now. Think about what I'm doing right Y now. piensen últimamente, And what he's al doing final, right now. piensen lo que estoy haciendo en este momento. We are talking. Estamos hablando. In humans, speech comes through the mouth. Entre los humanos, el habla proviene de la boca. Speech is articulated with the teeth, the tongue, the lips, and so forth. El habla se articula con los labios, la lengua, los paladar, todo. There's no talking here. Allí no pueden hablar. The most you could do is honk like a goose. Lo más que puedes hacer es hacer un ruido como graznar, como un ganso. So we tried to fix the problem and we made it much worse. Tratamos de arreglar el problema con nuestra inteligencia, pero lo hemos empeorado. Over and over in biology, when I study these arguments that something is not good, it's not optimal, Una y otra vez en la biología, cuando estudio alguna de las cosas que dicen que no es bueno, no es óptimo, the analysis is just at the surface. el análisis es algo superficial. And what you need is greater knowledge and deeper insight. Lo que necesitamos es más conocimiento y percepción más profunda. This makes for a funny comic. Y esto nos hace, es un asunto cómico, It's terrible biology. pero es terrible biológica. Because we need the carrots a lot more than we need the beautiful eclair. Porque necesitamos las zanahorias mucho más que And el I've pastel. realized that actually being here Y me at your doy- university, Y me doy cuenta que estar aquí en esta universidad, because you guys eat so healthy, porque ustedes aquí comen tan saludable. it's a credit to the Adventist community that you were way ahead of the rest of the world in terms of eating healthy. Y este es un crédito para la comunidad adventista que llevan la vanguardia al mundo entero en la comida saludable. I won't tell my wife when I get back home, however, because I'll never have another hamburger. Y no le voy a decir a mi esposa porque nunca más me va a dar una hamburguesa, así que It's a great children's story. esta es una historia de niños maravillosa, It's not good science. pero no es buena para la It's not ciencia good theology. y no es buena teología. God made a world that testifies to his existence. Dios creó un mundo que da testimonio de su existencia. And if we want to understand it, we can't stay at the surface. Y si lo queremos comprender, no podemos permanecer en la superficie. And if a biologist tells you, I could have done a better job, Y si un biólogo te dice, yo pude haber hecho un mejor trabajo que eso, ask him to show you. pídele, a ver, demuéstralo. We don't even know how proteins fold. Ni siquiera sabemos cómo es que se desenvuelven las proteínas. And it's the height of what the Greeks called hubris, pride, to think that we can tell God how to make living things. Y realmente es lo peor del orgullo que nosotros le digamos a Dios, que le
vamos a decir cómo hacer mejor las cosas. That's my last slide, and thank you for being so attentive. Muchas gracias por ser tan atentos.